Shalom a todos, Dios les bendiga, pues bienvenidos a la segunda clase básica de esta materia para pastores que se llama Consideraciones Básicas del Judaísmo. En la primera parte vimos los libros de autoridad del judaísmo, pues el día de hoy pues veremos etnias del judaísmo. Entonces es importante comprender que las etnias, las costumbres, la cultura de cada pueblo pues es diferente, y obviamente el pueblo de Israel, luego en esos tiempos los judíos, una palabra que viene del cuarto hijo de Jacob, que fue Judá, a quien Dios a través de Jacob de Israel lo bendijo en el Bereshit o Génesis capítulo 49, en el sentido de que él iba a tomar la primogenitura, aunque la primogenitura le pertenecía a Rubén. La Torá nos menciona que por el hecho de él haber hecho algo indebido, pues su padre Israel, anteriormente llamado Jacob, no le bendijo con esa bendición de ser el primogénito, que era lo que a él le correspondía, y tampoco a sus hermanos Simeón y Leví, porque justamente la Torá también nos explica, nos narra la historia de cómo ellos mataron a un pueblo, justamente porque el hijo del rey de ese pueblo pues abusó de su hermana llamada Dina. Y aunque es un tema polémico si tenían o no tenían la razón en lo que hicieron, pues ellos callados de su padre fueron y dijeron, bueno, ya que has tenido intimidad con nuestra hermana, pues en nuestro pueblo no se hace eso, así que si quieren ser parte de la familia y quieren que nuestra hermana sea la esposa del hijo del rey de ustedes, pues tienen que circuncidarse todos los varones, como es en nuestro caso, lo hacemos. Y obviamente cuando todos ellos se circuncidaron, pues al tercer día, dice la Torá, el libro de Bereshit, que nosotros conocemos como Génesis, pero en el hebreo es Bereshit, nos cuenta cómo ellos mataron a los varones de ese pueblo, y eso fue algo que molestó a su padre Israel, ¿no? Entonces tampoco pudieron heredar la primogenitura, así que el que heredó la primogenitura pues fue el cuarto hijo, llamado Judá, y obviamente de ahí viene ese apodo, ¿no? De los judíos, que si bien es cierto el pueblo de Israel son 12 tribus, que cuando ya Moshe o Moisés les dio la Torá, Dios se los llevó a los 120 años, ya permitió que expire, que muera en el cuerpo. Parece que Dios mismo lo enterró y nadie se sabe hasta ahora dónde está su cuerpo enterrado. Nos cuenta pues la Sagrada Escritura de que Moisés, por quien oró, impuso las manos para que tome ese cargo de líder, fue a Josué. Josué entró con las 12 tribus, pues, y fue repartiendo la tierra conforme a la voluntad de Dios en las 12 tribus. Entonces Judá llegó a ser la tribu principal. Recuerden que ahí fue donde con el tiempo incluso se construyó el templo, ya cuando el rey David conquistó Jerusalén. Entonces, pues, este apodo de judíos, según los textos bíblicos, posiblemente viene en la historia que se habla de Mardoqueo, donde Naamán, que era un malvado primer ministro después del rey de Persia, Artajerjes, era la autoridad máxima y odiaba justamente al pueblo de Israel o de las tribus que quedaban ahí. Y había un varón llamado Mardoqueo, y despectivamente le decía el judío Mardoqueo, ¿no? Entonces algunas opiniones dicen que desde ahí es donde viene el apodo de judíos por el judío Mardoqueo. Otros asumen que fue en Babilonia cuando estuvieron 70 años ahí como esclavos,
porque Hashem, Elohim, Dios, los entregó por haber no guardado la Shemitah. La Shemitah es dejar descansar la tierra cada 7 años, también no perdonarse las deudas cada 7 años, no celebrar las fiestas bíblicas. Entonces Dios los castigó y los entregó 70 años bajo el poder de Nabucodonosor. Ustedes conocen muy bien la historia, se menciona también en el libro de Daniel. Entonces, algunos opinan que la palabra judío, de una manera incluso despectiva, posiblemente se originó también en Babilonia, ¿no? Pero otros opinan que fue en Persia por el judío Mardoqueo. Sin embargo, en la época de Yeshua, de Jesús, ya podemos encontrarnos que habían pues algunas tribus que pertenecían al reino del sur. Recuerden que Israel son 12 tribus que van a dividirse a la muerte del rey Salomón. Cuando Roboam hereda el reino, pues 10 tribus se dividen y forman lo que es la Casa del Norte, conocida como la Casa de Israel, con la capital Samaria. Van a tomar a Samaria como capital. Y por supuesto el reino del sur queda con Judá y Benjamín y posiblemente los levitas, porque ahí estaba el templo y los levitas tenían que servir en el templo de Dios. Entonces se da esta división. Después Dios va a divorciarse, a darle carta de repudio al reino del norte con capital Samaria por los pecados que comenzaron a cometer, sobre todo de idolatría. Y a través del profeta Jeremías, pues que es el que representa a Dios. Recuerden que en la Torá, el que representa al pueblo ante Dios es el Kohen Gadol, que en hebreo quiere decir sumo sacerdote. El primero fue Aarón. Y obviamente el sacerdocio arónico es hereditario, después van a ser sus hijos y así sucesivamente, ¿no? No es algo por democracia o por elección, no. Es algo hereditario, el sacerdocio arónico. Entonces, en la Torá, pues el que va a representar al pueblo ante Dios a través de los sacrificios y otras cosas va a ser el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el cual fue el primero Aarón, hermano de Moshe, de la tribu de Leví. Y obviamente el profeta, en cambio, es el que va a representar a Dios ante el pueblo. El caso de Elías, Isaías, podemos hablar de muchos profetas, hombres de Dios, ¿no es cierto?, en la palabra, en la Biblia, que vamos a encontrar. Entonces es bueno aclarar un poquito esto, ¿no?, antes de explicar qué son las etnias del judaísmo. Entonces Israel era una sola nación con 12 tribus, con una tierra perfectamente dada a cada tribu. Hubieron jueces, un periodo de 400 años donde hubo jueces, porque todavía no había un rey. Cuando muere ya Josué, pues comienzan a ver los jueces. Incluso hay una mujer llamada Débora, quien llega a ser jueza de Israel por 40 años. Y Dios va a permitir que esta mujer lidere bien bajo de un árbol. Ahí se sentaba y era su oficina, pues, y el pueblo acudía a ella, porque era la jueza. Es como si hoy la presidenta de la nación, ¿no? Sin embargo, este pueblo de las 12 tribus, después cuando llegan a pedir un rey, el primer rey va a ser Saúl. Dios lo va a rechazar por lo que hizo, sobre todo de desobedecer cuando él le dio las órdenes de conquistar cierto lugar, eliminar al rey y a todas las personas de ahí para evitar el contagio de la idolatría, aun los animales, y él no lo hizo. Después Dios va a levantar a David, el dulce cantor de Israel, el único hombre conforme al corazón. En hebreo se dice Lev, conforme al Lev de Dios o corazón de Dios. Y después va a venir Salomón. Entonces hay tres reyes en Israel. Después Roboam. Ahí se divide el reino del norte con capital Samaria, el reino del sur con capital Jerusalén. Y llegamos a la época de Yeshua, ¿no es cierto?, conocido acá en Occidente como Jesús. Y bueno, después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, o era común, obviamente el judaísmo va a tener que reinventarse, porque toda la vida del pueblo judío
corría o dependía del templo, o sea, los sacrificios, las fiestas, llevar los diezmos, las ofrendas, los votos que tenían que cumplir. Era el único lugar donde realmente la presencia de Dios estaba, en el lugar santísimo, el conocido como el Santo de los Santos. Recuerden que en el templo pues estaba el atrio o el patio donde llegaba la gente con sus animales, estaban los sacerdotes, los levitas dentro ahí sirviendo, recibiendo los animales, el altar del sacrificio, donde sacrificaban los animales según los tipos de pecados o votos, etcétera, conforme Dios lo había ordenado. Y por supuesto estaba el lugar santo donde estaba la menorá, que el candelabro de 7 brazos que tenía que estar encendido noche y día, porque el tabernáculo o el templo no tenía ventanas, era la luz del candelabro. Y claro, también estaba la mesa con los 12 panes de la preposición o proposición, que según los comentarios de los sabios de Israel, cada pan más o menos pesaba lo que hoy sería 4,5 kilos. Eran 12 panes que solamente los sacerdotes, los levitas podían comer de ese pan. Y estaba también el altar del incienso, ¿no? Que representa también las oraciones. Recuerden que aún Apocalipsis dice que el incienso, el olor fragante son las oraciones de los santos, ¿no? Entonces eso estaba en el lugar santo, pero en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el objeto más sagrado del judaísmo, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció cuando Dios escogió al primer sumo sacerdote, y fue la de Aarón, la vara seca de Aarón que reverdeció. Estaba también, según algunas opiniones, toda la Torá, según otras opiniones, las 10 palabras que en hebreo se dice 10 palabras, pero le traducen como 10 mandamientos en Occidente, en castellano. Y ahí estaba también lo que sería en una vasija pequeña, lo que es el maná, el alimento con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces ahí estaba la misma presencia de Dios. Por eso es que el Cohen Gadol o sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, con el sacrificio que se hacía de la cabra Adonai en el día de Yom Kippur, el día más importante del judaísmo, donde con la sangre pues vertía ahí en el lugar santísimo donde Dios le había dicho, aún la tapa del propiciatorio, del arca del pacto, ¿no? Entonces todo giraba en Israel en base al templo. Sin embargo, cuando se da la destrucción bajo la 10ª legión romana al mando de Tito, el hijo del emperador Vespasiano, pues el judaísmo tiene que reinventarse y entra en un proceso donde ellos elaboran un canon, que en la primera clase ya lo expliqué, que son 24 libros que en el cristianismo protestante equivalen a los 39 libros que tenemos en nuestras Biblias. Y claro, van a decir ahí que en Yamnia, en el concilio de Yamnia, los sabios judíos, rabinos, van a decir, bueno, ahora los sacrificios van a ser el fruto de labios, los rezos, las oraciones, porque ya no tenemos un lugar donde Dios nos haya dicho que sacrifiquemos, lo cual era el templo, obviamente, ¿no? Que antiguamente era el Mishkan, mal traducido como tabernáculo. Bien, entonces de ahí para acá pues el judaísmo ha tenido que dispersarse, primero en el Imperio Romano, luego, como ustedes saben, el judaísmo fue llegando a España, que en hebreo se dice Sefarad. El emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, después de que el rabino Akiva declarara que Bar Koba, Bar en arameo es hijo, Ben en hebreo es hijo, Bar Koba en arameo, hijo de la estrella, era el Mesías, pues muchos judíos en Roma pelearon contra los romanos, a veces los vencían, a veces perdían, pero Adriano finalmente, el emperador romano, obtiene la victoria y enojado pues va a cambiarle el nombre a Judea y le va a poner a Elia Capitolina
luego va a averiguar cuál es el pueblo que más odian los judíos, aunque de pronto suena fuerte ese término odiar, pero digamos con quien no se entendían los judíos, y eran los palestinos originales. Obviamente no hablamos de los que hoy dicen ser palestinos, porque no lo son. Los filisteos originales, en latín antiguo se dice palestinos. Entonces le cambió el nombre a Palestina a propósito, Adriano, y envió a muchísimos judíos a lo que hoy es España y Portugal, y ahí vivieron durante muchos siglos. Dios los tuvo ahí hasta que el 31 de marzo de 1492 los reyes de España dieron un veredicto que si no se convertían al cristianismo católico, porque todavía no había el cristianismo protestante, todavía Lutero no había clavado las 95 tesis en el castillo de Wittenberg en 1517, estamos hablando de 1492, entonces tenían que hacerse cristianos nuevos, es como se decía a un judío o a un musulmán que aceptaba la fe católica a través del bautismo, se le decía cristiano nuevo. O incluso al judío se le decía marrano de una manera despectiva, porque el marrano en el castellano antiguo vendría a ser lo que hoy es el cerdo, ¿no es cierto? Que es un animal que es prohibido en la Torá comer para un judío. Entonces, en 1492, pues igual algunos se convirtieron al catolicismo, y igual abandonaron España. Algunos se fueron a Turquía, lo que es el gran imperio que había en esa época de los turcos. Y otros pues vinieron con Colón y con los españoles que venían al continente que luego va a llamarse América, que es donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? Incluso estos grupos sefarditas van a llegar a lo que hoy es Ecuador, en ese tiempo al corregimiento de Loja, hoy provincia de Loja, y luego en bastante cantidad a lo que es el corregimiento de Chimbo, hoy provincia de Bolívar, donde los mismos libros antiguos de la historia del Ecuador pues mencionan que tanto en Loja como en el corregimiento de Chimbo mucha gente judía se vivió ahí, se mezcló ahí en la vida pública, parecían católicos, iban a misa, etcétera, pero en su vida privada guardaban la ley de Moisés. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo tuvieron que sobrevivir, y hasta ahora lo hace el pueblo judío. Entonces, hay muchas etnias que han estado en el África, en China, en Japón, en Turquía, en Marruecos, en Sudamérica, en Centroamérica, etc. Y de esa manera pues se han formado varios grupos de judaísmo. Entonces, entre las etnias del judaísmo, ¿no es cierto?, dependiendo del sitio donde el pueblo judío ha tenido asentamientos o huyendo de la Santa Inquisición católica, ellos sobrevivieron y formaron varios grupos. Los más conocidos son los siguientes, ¿no? Los askenazis, que son judíos que se asentaron en Europa Central y Oriental, principalmente en Polonia, Alemania, Francia y Rusia, ¿no? Entonces a ellos se les conoce como los judíos askenazis. Normalmente ustedes los ven, son blancos, personas altas, toman el nombre de Askenaz, uno de los ascendientes o descendientes de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé. Askenaz, eso está en el origen de las naciones, Bereshit o Génesis capítulo 10. Entonces a ellos se les llama los askenazis, y son los que en la actualidad más están en Israel y por supuesto en Nueva York y en los Estados Unidos, ¿no? Aunque tienen diferentes grupos que tienen diferentes nombres, pero en la mayoría están de acuerdo en el Shabbat, en guardar las fiestas, en usar manto de oraciones, en el talib, en ponerse una kipá, etcétera, ¿no? Entonces, los askenazis, pues, digamos, es el grupo que hoy más se conoce, diría yo, en el año 2026 que estamos. Está este texto ubicado en Bereshit o Génesis 10:3, nos habla justamente de Askenaz, haciendo referencia a que los descendientes de Askenaz se ubicaron en los lugares anteriormente mencionados.
es decir, en Europa. Hay una buena cantidad también en Rusia. De hecho, en época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, los judíos que de una manera injusta fueron maltratados por Hitler, la mayoría fueron askenazis. La otra línea pues es los sefarditas, que son aquellos judíos que se asentaron en la península ibérica, principalmente en lo que es España y Portugal. Entonces la palabra viene de la raíz bíblica sefarad, ubicada en Abdías, versículo 25, donde hay una profecía donde dice que Dios llevará a su pueblo a Sefarad, o los de Sefarad van a gobernar al regresar a la tierra de Israel ciertos lugares. Eso lo puede usted leer en el libro de Abdías, verso 25, que es un libro pequeño de un profeta de la Biblia que existió en la época del Tanaj o Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces ellos son los sefarditas. Obviamente ellos se asentaron en España y Portugal y vivieron muchos siglos. España, yo diría, progresó muchísimo debido a ellos, porque donde ellos iban Dios bendecía obviamente esas tierras, porque ellos, si bien es cierto, los judíos pueden tener sus errores, pero en gran parte guardaban las mitzvot, los mandamientos de Dios, y de esa manera con el conocimiento de la palabra pudieron desarrollar también el trabajo en la tierra y en los negocios en muchas áreas, porque era un pueblo de la palabra, que conocía la palabra, y obviamente la misma palabra dice que el que guarda los mandamientos de Dios va a progresar. Entonces, cuando los españoles expulsaron a los judíos, pues de hecho el rey de lo que hoy es Turquía, del imperio de los turcos, dijo que los españoles cometieron un gran error al expulsar a los judíos, y de hecho él mandaba soldados para que reciban a los judíos que quieran ir a su tierra, y les facilitaba todo para que pongan sus negocios, porque de esa manera este pueblo iba a progresar, y así efectivamente sucedió. Entonces acá en el Ecuador pues lo veremos en otra clase donde se asentaron los sefarditas en el año de 1532, 1533, que es cuando llega Francisco Pizarro con su ejército, y luego van a llegar otros españoles, de los cuales algunos eran sefarditas, y eso está bien documentado. Entonces también están los falayas, que es la palabra falaya, significa extranjero o exiliado. Son llamados los Beta Israel, la otra casa de Israel. Son judíos de raza negra que principalmente vivieron en Etiopía. Reclaman ser descendientes de la tribu de Dan y otros de la reina de Saba, que tuvo un hijo, o según ellos varios hijos, con Salomón. Entonces, recordemos que esto se narra en la escritura, en la Sagrada Escritura, de que la reina de Saba había escuchado a través de los labios de su padre, el rey de Saba, lo que hoy es de Etiopía, sobre la sabiduría de Salomón, y ella decidió viajar. Cuando lo escuchó, se sorprendió de la sabiduría que Dios le había dado a este rey llamado Salomón, y tuvieron un hijo. Y según algunos comentarios, pues Salomón envió algunos levitas, algunos dicen 1000 levitas, para proteger a su hijo de regreso a Etiopía. Y esos levitas nunca regresaron y se unieron a mujeres de piel negra en Etiopía y tuvieron hijos, y ellos son los falayas. Esa es una interpretación o teoría que hay, y otros que son de la tribu de Dan, los que fueron. Entonces hay esas dos opiniones. Sin embargo, ya el Estado de Israel reconoció que los falayas son judíos, porque encontraron sinagogas, los ritos judíos muy antiguos, aún de la época del Antiguo Testamento, ¿no? Y están los Mizrahi, que es otra etnia judía. La palabra Mizrahi se refiere literalmente a oriental, ya que Mizrag es una palabra que quiere decir este.
En cuanto al punto cardenal se refiere, son judíos provenientes de comunidades del Medio Oriente, como sirios, de iraquíes y del norte del África, como Marruecos y Egipto. Entonces los Mizrahi es otra etnia del judaísmo y también reconocida. Y por último están los Caifén, que la palabra Caifén viene de un poblado ubicado en la ciudad de Henan, que se encuentra en China. Son judíos de raza china que dicen a sí mismos ser descendientes de la tribu de Judá, ya que se llaman Youtal, que en mandarín quiere decir Judá. Entonces es interesante que podemos encontrar judíos chinos y eso está bien respaldado con documentación, con arqueología, etc. Entonces son las etnias, digamos, más conocidas dentro del judaísmo, aunque hay más. Entonces, en esta clase, pues la idea justamente es explicar un poquito, ¿no?, sobre las etnias del judaísmo y tener claro que el judío está en todo lado. O sea, el judío tiene que reproducirse. De hecho, para algunos sabios judíos, el primer mandamiento de los 613 de la Torá es reproducirse. Entonces, un judío sí puede tomar una mujer que no sea de su fe y tener hijos con ella para sobrevivir, para que no se pierda su pueblo. En la época de la Torá se heredaba la tribu por el padre es quien daba tribu, pero después de lo que los soldados romanos entraron y violaron a las mujeres, las autoridades rabínicas de la época pues dijeron que ahora el judaísmo se hereda por madre. Entonces, donde la madre es judía, pues es judío, no importa si nazca en Ecuador, nazca en China o nazca en Israel, en Estados Unidos o en Canadá. La persona va a ser judía, pues si nace de una madre judía, ¿no? Entonces, el judaísmo está en todo lado. Muchos se mezclaron. Es más, mientras más se investiga, por ejemplo, en España, en pueblos que estaban ocultos en la época española de la Inquisición, se ha encontrado que la mayoría de ellos tienen costumbres judías y no lo sabían. Y algunos se alegan de saber que vienen de sangre judía, otros reniegan que vienen de sangre judía y dicen, no, nosotros somos católicos, somos españoles, pero las pruebas están ahí y hoy que existen las pruebas del ADN, pues es muy fácil darse cuenta qué porcentaje de sangre judía tiene una persona. Entonces hay gente que, incluso odiando a los judíos, se han hecho exámenes de sangre, de ADN y resulta que tienen antepasados judíos y han regresado al judaísmo, han dejado el domingo por el Shabbat, han dejado las fiestas católicas por las fiestas bíblicas y eso se llama aliyá. O sea, es como ascender, regresar a Jerusalén, al pueblo de donde sus antepasados pertenecían, ¿no? Entonces, esta pequeña clase básica asimismo del día de hoy, pues ha tenido que ver con las etnias del judaísmo, ¿no? Y obviamente tenemos que recordar que Judá es la tierra de Yeshua. Según los textos bíblicos, él nació en Belén, según los evangelios de Mateo, de Lucas, se crió en Jerusalén y su ministerio pues lo dio durante 3 años en Galilea, ¿no? En Galilea, según algunas opiniones, vivió en la casa de Pedro y ahí fue su vivienda durante su ministerio. Y él iba a Jerusalén, la ciudad más importante de Israel, obviamente en las 3 fiestas de peregrinación, que es en Pesach, o Pascua, Shavuot, que en el cristianismo se conoce como Pentecostés, y en la fiesta de Sukkot, o en Ramadas, cuando Dios pide al pueblo de Israel hacer cabañas y vivir 7 días en cabañas. Entonces también esa materia lo estudiaremos sobre las fiestas bíblicas que menciona Vaikra o Levítico capítulo 23. Eso es. Entonces soy el pastor Iván López.
director del Instituto Bíblico y de Pastores de la Corporación Mesiánicos de Nación Salmo 133 acá en Quito, Ecuador. Un gusto y shalom en hebreo, que es paz, y Dios les bendiga, que es el saludo cristiano. Amén.